El aire de la tarde dentro del salón brillaba con música suave y luces doradas, cada rincón lleno de risas, champán y el destello de decoraciones plateadas celebrando lo que debía ser un hermoso hito, 25 años de matrimonio. Naomi Sterling, vestida con un traje plateado pálido que combinaba con la ocasión, sonreía cortésmente mientras los invitados la felicitaban a ella y a Darren Price por su aniversario de bodas de plata. Sin embargo, bajo esa sonrisa educada, su corazón temblaba con inquietud, una extraña pesadez que no podía nombrar. Darren estaba a su lado, apuesto y seguro, con el brazo descansando suelto sobre sus hombros, pero había distancia en sus ojos, algo frío, desconocido. El tintinear de las copas se apagó cuando Darren carraspeó, su voz resonando en el micrófono. 25 años son suficientes, anunció, las palabras cortando el aire como una cuchilla. Ahora quiero a alguien más joven. La risa se congeló. Suspiros se esparcieron entre los invitados. Naomi sintió como el aire abandonaba su cuerpo cuando Darren puso en sus manos temblorosas un fajo de papeles, papeles de divorcio. Su mente quedó en blanco un instante, la música se había detenido, las luces parecían demasiado brillantes, los susurros demasiado afilados. Por el rabillo del ojo vio a Celeste Price, la madre de Darren, sentada con aire satisfecho cerca de la mesa principal, los labios curvados en una sonrisa de triunfo como si esta humillación fuera una victoria largamente esperada. Naomi se enderezó lentamente, su pulso retumbando en sus oídos. El condominio, su hogar, el regalo de sus padres, el único lugar que había construido con amor y paciencia, ¿él quería que lo dejara mañana? La voz de Darren aún resonaba cuando Naomi tomó suavemente el micrófono de su mano. Sus dedos ya no temblaban. Dices que 25 años son suficientes, comenzó, con voz serena pero con una tormenta contenida debajo. Supongo que eso es lo que hace el tiempo, nos muestra quiénes somos realmente. El silencio en el salón se profundizó. Olvidas, Darren, continuó, con tono firme y cortante. Ese condominio me lo regalaron mis padres a mí, no a nosotros. Así que, si alguien debe marcharse mañana, no soy yo. La multitud se agitó, la expresión de Darren vaciló por primera vez esa noche. La sonrisa fingida de Celeste se tensó. Naomi dejó el micrófono y bajó del escenario con una calma silenciosa que se sentía como un trueno disfrazado. Esa noche, la celebración hacía tiempo que se había convertido en murmullos. Naomi permaneció despierta bajo el tenue resplandor de la lámpara de noche, su corazón repitiendo cada palabra, cada mueca en el rostro de Celeste. Dormir parecía imposible. Alrededor de las 3 de la madrugada, suaves murmullos llegaron a sus oídos. La voz de Darren se congeló. Estaba al teléfono, otra vez. Naomi se quedó quieta, fingiendo dormir. Su tono era bajo pero lleno de emoción, de esa que hacía que la piel se le erizara. Tenemos que hacerlo bien, dijo. Ella no sospechará nada. Una pausa. Luego la voz de Celeste respondió, amortiguada pero helada. Por supuesto que no, hijo. Todo está saliendo como debe. El pulso de Naomi se aceleró. ¿Qué estaban planeando? ¿Por qué ahora, justo días antes de su aniversario? Quiso moverse, enfrentarlo, pero no pudo. La garganta se le cerró, el pecho pesado de confusión. El suelo crujió cuando Darren regresó a la cama. Naomi cerró los ojos con fuerza, forzando su respiración a un ritmo constante. Él se deslizó bajo las sábanas con cuidado, el cuerpo tenso como si temiera que ella notara algo. Cuando amaneció, el aire en el condominio se sentía distinto, más pesado, artificial. Darren la saludó con una calidez inusual. Naomi, mi amor, dijo, besándole la mejilla. Su tono era dulce, demasiado dulce. Olía a un caro perfume que rara vez usaba. ¿Qué tal si hoy elegimos el restaurante para nuestro aniversario? Quiero que todo sea perfecto. Perfecto. La palabra dolía. Durante 25 años, ella había sido la que planeaba cada cumpleaños, cada fiesta, cada aniversario,
mientras él encontraba defectos en todo lo que hacía. Y ahora, de repente, ¿quería perfección? Forzó una sonrisa. Está bien, murmuró, observándolo salir apresurado hacia el trabajo. Pero cuando su teléfono se iluminó en la mesita de noche, la curiosidad la invadió. Un mensaje brillaba en la pantalla: llamar a ese a las 11 de la mañana. El pecho se le apretó. ¿Ese? ¿Quién era ese? Más tarde, mientras regaba las plantas de la ventana, preguntó con naturalidad: ¿quién es ese en tus contactos? Darren se detuvo a medio paso, los ojos se le movieron rápido, el párpado izquierdo le tembló, ese pequeño gesto que nunca podía ocultar al mentir. Ah. Sánchez, dijo apresuradamente. Un colega de Seattle. Solo lo estoy consultando por trabajo. Naomi sonrió débilmente, el estómago anudado. Sabía que la verdad no era tan simple. Tras su partida, Naomi se quedó en la ventana, mirando el cielo gris de octubre sobre Georgetown. 25 años, un cuarto de siglo juntos. Se conocieron en la universidad, cuando el mundo parecía interminable y el amor una promesa irrompible. Ella había sido la ambiciosa estudiante de contabilidad, y él, el joven gerente encantador con una sonrisa segura. Construyeron sueños juntos, una familia, un futuro, una vida llena de risas y calidez. Pero los hijos nunca llegaron, por más que esperaran o rezaran en la noche. Los médicos decían que no había nada malo, y aún así siempre quedaba algo sin decir entre ellos. Darren lo llevó peor, y Celeste nunca perdió la oportunidad de recordarle a Naomi su fracaso. Con el tiempo dejaron de hablar de ello. Llenaron el vacío con trabajo, viajes y fingimientos. Pero en medio de tanta apariencia, el amor se había escapado en silencio. Un golpe en la puerta la trajo de vuelta al presente. Al abrir, Celeste estaba allí, elegante como siempre, con una sonrisa educada pero ojos afilados. Naomi, querida, dijo entrando sin esperar. ¿Cómo van los preparativos para la celebración? Naomi se obligó a mantener la calma. Lentos pero seguros, respondió, llevándola al salón. Darren quiere celebrar en un restaurante esta vez. Muy bien, dijo Celeste alegremente, repasando la sala como una crítica juzgando un cuadro. Un lugar público, con invitados, muy apropiado para un hito así. Hacerlo todo en casa no refleja lo importante de la fecha. Su tono era azúcar con veneno. Luego, con su crueldad habitual y casual, añadió: sabes, Darren ya tiene 53, y aún no tenemos nietos, ¿no crees que sería sensato redactar un testamento para los futuros nietos? Naomi frunció el ceño. ¿Qué nietos?, preguntó, con voz baja pero fría. Celeste agitó la mano con desdén. Bueno, para mis sobrinos entonces, tan buenos chicos, trabajando duro, estudiando. Es mejor planear con tiempo. Si no, el gobierno se quedará con todo. El estómago de Naomi se revolvió. Celeste se recostó con una sonrisa inocente. Por cierto, ¿dónde guardas los papeles del condominio? Solo por si acaso. El corazón de Naomi dio un vuelco. Están en la caja fuerte, respondió lentamente. ¿Por qué preguntas? Oh, nada, querida. Nunca se sabe lo que puede pasar. Es bueno estar preparada. Cuando Celeste por fin se marchó, Naomi se quedó en silencio, uniendo los fragmentos, los susurros de medianoche, el repentino afecto de Darren, las preguntas de Celeste sobre la casa. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras el rompecabezas se armaba en su mente, y no le gustaba la imagen que se formaba. La luz de la mañana se filtraba entre las cortinas entreabiertas mientras Naomi permanecía inmóvil en la silenciosa sala. Sus dedos rozaban el borde de la taza de té, sus pensamientos girando más rápido de lo que podía controlar. Todo lo que había dicho Celeste se repetía en su mente como un eco perturbador. Los papeles del condominio, el testamento, el repentino afecto, los susurros de medianoche, todo apuntaba a algo oscuro. Se levantó lentamente, sus pies descalzos silenciosos contra el suelo de madera, y caminó hacia el dormitorio.
El maletín de trabajo de Darren estaba junto a la cómoda, cerrado como siempre. Él era una criatura de hábitos, organizado, predecible, pero últimamente había algo calculado en su comportamiento, como si cada palabra, cada movimiento, estuviera ensayado. Naomi dudó antes de abrirlo. Durante 25 años había respetado su privacidad, incluso en las discusiones, incluso cuando él la apartaba. Pero esta vez era distinto. Su instinto le gritaba que algo estaba terriblemente mal. La mano le temblaba mientras abría el maletín. Dentro había documentos, recibos sueltos y una elegante libreta de cuero. Pasó las páginas hasta que un pequeño sobre se deslizó. No estaba dirigido a ella. La letra era delicada, femenina, con un leve rastro de perfume. El corazón de Naomi retumbó al desplegar la carta. No puedo esperar a verte de nuevo, de contando los días. Con amor, S. El estómago se le revolvió. Ese no era Sánchez. Era alguien más, alguien que amaba a su marido. Los ojos se le nublaron con lágrimas cuando la realidad la golpeó como una tormenta. Darren la engañaba. Y peor aún, su madre lo sabía. Las rodillas de Naomi flaquearon, pero se sostuvo en la cómoda, negándose a caer. Después de todo lo que había soportado, su entrega, sus sacrificios, su amor, él había elegido la traición. Sin embargo, incluso en medio del dolor, algo en ella se negaba a quebrarse. No iba a llorar. No todavía. No hasta saberlo todo. Esa noche, desempeñó su papel a la perfección. Cuando Darren regresó a casa, tarareando como si la vida fuera un paraíso, lo recibió con una sonrisa. La cena está lista, dijo suavemente, con un tono sereno, casi cálido. Él se sorprendió. ¿Cocinaste?, preguntó, dejando la chaqueta en la silla. Por supuesto, respondió ella con voz suave. Para planear nuestro aniversario, ¿recuerdas? Él rió levemente, sin sospechar la tormenta tras su mirada firme. Durante la cena, Naomi escuchó con atención. Él habló de trabajo, del estrés, de lo afortunado que era de tenerla, aquellas palabras que antes le habrían hecho vibrar el corazón pero que ahora solo ardían. «Has estado distante últimamente», dijo Naomi suavemente, bajando la mirada. Darren se sorprendió un segundo antes de recomponerse. «Claro que no, Naomi, ¿por qué pensarías eso?» «Porque», susurró ella, esbozando una leve sonrisa casi invisible, «has vuelto a usar colonia». El tenedor de Darren se detuvo en el aire. Solo por un instante. Luego rió nerviosamente. Tratando de impresionar a mi esposa, dijo, pero la mentira flotó en el aire como humo. Naomi sonrió con cortesía y le sirvió más vino. Esa noche, cuando él por fin se durmió, Naomi se sentó junto a la ventana, con las luces de la ciudad brillando abajo. Cada sonido parecía más fuerte, el tic-tac del reloj, el murmullo distante del tráfico, el ritmo firme de su corazón. Tomó su teléfono y comenzó a revisar las redes sociales de él. Darren no era activo en línea, pero algo la impulsaba a mirar más allá. Entonces lo vio, una foto etiquetada de un viaje reciente a Seattle. Darren aparecía junto a una joven, sonriendo demasiado natural, con su mano rozando la de ella. El pie de foto decía, el mejor mentor. _Team Leader éxito, el nombre de la mujer era Sophie Langford. El pecho de Naomi se apretó. S. La misma inicial de la carta. Todo encajaba. Abrió el perfil de Sophie, 28 años, asociada de marketing, brillante, hermosa, llena de vida. Naomi la observó en silencio, con su reflejo apenas visible en la pantalla. Durante un largo momento, sintió el peso de todos esos años, cada discusión, cada compromiso, cada noche solitaria. Y poco a poco, la rabia empezó a reemplazar la herida. No una rabia salvaje o ruidosa, sino profunda, fría, calculada. No sería la víctima de esa historia. Al día siguiente, Naomi siguió con sus quehaceres como siempre, pero por dentro su mente estaba afilada, enfocada.
Llamó discretamente a su abogado, pidiendo consejo sobre la protección de la propiedad y transferencias legales. Solo como precaución, dijo con calma, aunque su corazón latía con fuerza. Después visitó al viejo amigo de sus padres, el señor Green, que había manejado la herencia años atrás. Solo quiero asegurarme de que todo sigue a mi nombre, dijo con una sonrisa educada. Él la tranquilizó y añadió, casi a modo de advertencia, ten cuidado, Naomi. Los papeles cambian de manos rápidamente cuando la confianza se pierde. Ella le agradeció, conteniendo las lágrimas. Por la tarde regresó a casa y encontró a Darren ya allí, vestido con camisa impecable, tarareando otra vez. Llegaste temprano, dijo, ocultando su inquietud. Sí, respondió él con una sonrisa fácil. Gran día mañana. Estoy cerrando los detalles del restaurante. Te encantará. Naomi asintió, fingiendo no notar cómo él evitaba su mirada. Más tarde esa noche, Naomi permaneció en la cocina, mirando la foto enmarcada de su boda. Se veían tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Recordaba cómo él le había prometido un para siempre, cómo se reían del futuro como si les perteneciera. Ahora, ese, para siempre, parecía una broma cruel. Sus manos se cerraron en puños. No estaba solo enfadada, estaba traicionada por el hombre al que amaba y por la mujer que lo crió. La sonrisa manipuladora de Celeste se dibujó en su mente, sus palabras sobre el condominio y el testamento, su satisfacción silenciosa cuando Darren la humilló. Naomi exhaló despacio. Ellos creían que era débil. Creían que lloraría y desaparecería en silencio. No conocían su fuerza. Ella había construido esa vida con sus propias manos, y no iba a permitir que nadie se la arrebatara. A la mañana siguiente, Darren salió temprano a trabajar. Naomi lo observó desde el balcón mientras se alejaba en coche, sus ojos entrecerrados. Luego tomó su abrigo y las llaves. Era hora de descubrir la verdad, no en susurros, sino con pruebas. Siguió su ruta por Georgetown, cuidando de no ser vista. Su corazón latía con fuerza, las palmas húmedas de sudor, pero la determinación ardía en su pecho. El coche de Darren se detuvo junto a una pequeña cafetería. A través de la ventana, Naomi lo vio sentado con Sophie. La joven reía suavemente, tocándole la mano sobre la mesa. Por un largo segundo, Naomi no pudo respirar. Era real, cada sospecha, cada instinto. Retrocedió, su mente girando, pero en vez de derrumbarse, sintió una calma extraña. Un plan ya se formaba en su interior. Se alejó en silencio, con el rostro pálido pero el espíritu firme. Darren y Celeste pensaban que la estaban jugando, pero Naomi Sterling había terminado de ser el peón. Les dejaría continuar su pequeña farsa, pretendiendo que ella no sabía nada. Porque cuando llegara el momento, cuando la verdad los golpeara como una tormenta, sería ella la que se mantuviera en pie, y ellos los que quedaran sin palabras. El sol de la mañana pintaba rayas doradas en el cielo, pero Naomi no sentía su calor. Estaba junto a la ventana, observando cómo la ciudad despertaba lentamente, con las manos alrededor de una taza de café intacta. Su reflejo en el cristal parecía el de una desconocida, serena, compuesta, pero con unos ojos que guardaban un fuego silencioso. Por dentro, era una tormenta esperando estallar. La traición de Darren ya no se sentía como un corazón roto, sino como motivación. Cada palabra que él había dicho, cada mentira, se repetía en su mente, afilando su determinación. Él quería a alguien más joven, alguien que lo hiciera sentirse poderoso otra vez. Bien. Que se sintiera poderoso, por ahora. Lo dejaría jugar su papel hasta que el escenario se derrumbara bajo él. Colocó la taza sobre la encimera y respiró hondo. Hoy empezaría el plan. Naomi abrió su portátil e ingresó en la cuenta bancaria conjunta que compartía con Darren. Años de ahorrar, invertir y construir juntos, todo visible en ordenados números digitales. Pero lo que llamó su atención fueron las recientes retiradas que ella no había hecho. Miles desaparecidos, en silencio,
estratégicamente. Transferencias marcadas como gastos de negocio. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Gastos de negocio para aventuras amorosas, quizá. Naomi imprimió los registros, cada página un arma silenciosa. Luego abrió otra carpeta, sus inversiones personales. Hacía tiempo, tras ver lo descuidado que Darren podía ser con el dinero, que había empezado a ahorrar aparte, por si acaso. Él nunca lo supo. Ese pequeño secreto ahora se convertía en su fuerza. Reunió los papeles en una carpeta y los guardó en su maletín. Cuando Darren regresó esa noche, ella lo recibió cálidamente, su voz suave como seda. ¿Cómo estuvo el trabajo?, preguntó, tomando su chaqueta como si nada hubiera cambiado. Ocupado, respondió él con naturalidad, aflojándose la corbata. Pero productivo. Seguro que sí, murmuró ella, con un brillo en los ojos que desapareció al instante. Él no lo notó. Nunca lo hacía. Al día siguiente, Naomi llamó a Celeste, con un tono dulce y cordial. Madre, dijo, forzando una palabra que siempre le sonaba ajena, estaba pensando en tu idea, el testamento. Hubo una breve pausa antes de que la voz encantada de Celeste sonara. Oh, Naomi, me alegra que al fin seas práctica. Sí, respondió suavemente. Reunámonos a almorzar. Me encantaría tu consejo. Celeste, siempre amante del control, aceptó de inmediato. Se encontraron en un restaurante tranquilo del centro, del tipo que a Celeste le gustaba, elegante, privado, caro. Sentadas frente a frente, Celeste sonrió con su encanto condescendiente. ¿Te ves bien, querida? El matrimonio te sienta. Naomi sonrió levemente. ¿De verdad? Celeste inclinó la cabeza, percibiendo algo en su tono, pero sin decir nada. Quería agradecerte, continuó Naomi con suavidad, por pensar siempre en nuestro futuro. Has sido muy protectora. La sonrisa de Celeste se ensanchó. Una madre debe cuidar los intereses de su hijo. Por supuesto, dijo Naomi, removiendo su té lentamente. Pero dime, ¿qué harías si descubrieras que alguien se está aprovechando de él? Celeste parpadeó, sorprendida. ¿Qué quieres decir? Oh, nada, respondió Naomi con inocencia. Solo un pensamiento hipotético. Verás, he notado cosas extrañas últimamente. Retiros de nuestra cuenta, llamadas secretas, ausencias inexplicables. Estoy segura de que es solo trabajo, pero pensé que quizá tú sabrías más. Los ojos de Celeste se entrecerraron. ¿Estás sugiriendo que mi hijo te miente? No, dijo Naomi dulcemente. Sugiero que podría estar mintiéndonos a ambas. Por un instante, la máscara de Celeste se resquebrajó. La matriarca confiada y controladora parecía genuinamente desconcertada. Naomi ocultó su satisfacción tras una sonrisa cortés. De todos modos, añadió con ligereza, sobre el testamento, lo hablaremos luego. Estoy preparando algunas actualizaciones legales primero. Celeste asintió despacio, visiblemente inquieta. Naomi había logrado lo que quería, plantar la semilla de la duda en la mujer que una vez orquestó su humillación. Esa noche, Naomi trabajó en silencio en su estudio mientras Darren roncaba en la cama. Redactó nuevos documentos legales con calma y precisión, traspasando la propiedad del condominio enteramente a su nombre, protegiendo sus inversiones y reservando fondos en un fideicomiso aparte que su abogado le había ayudado a establecer. No era venganza. Aún no. Era supervivencia. Estaba construyendo muros que ellos no podrían escalar. Pasaron los días y las mentiras de Darren continuaron. Se volvió más audaz, reuniéndose con Sophie bajo la excusa de viajes de trabajo, enviando mensajes en secreto cuando pensaba que Naomi no lo veía. A veces, ella lo miraba y sentía una mezcla de lástima y diversión. Creía ser astuto, llevando una doble vida, pero solo cavaba su propia tumba. Una tarde, Darren llegó a casa antes de lo habitual, con el rostro iluminado de emoción. Naomi,
dijo con entusiasmo fingido, tengo grandes noticias, me ascendieron. Gerente senior. Naomi sonrió educadamente. Es maravilloso, dijo con suavidad. Deberíamos celebrarlo. Él sonrió, abrazándola rápidamente, pero ella notó el brillo de culpa en sus ojos. Salgamos mañana, dijo. Una cena especial, solo nosotros. Por supuesto, aceptó ella, su sonrisa inmutable. Por dentro, su plan se ponía en marcha. Mañana sería su aniversario de plata, el día que Darren creía que podría humillarla y anunciar su libertad. Sabía que planeaba algo, seguramente bajo la influencia de su madre. Pero Naomi tenía sus propios planes. A la noche siguiente, el restaurante brillaba con luces suaves y risas mientras los invitados llenaban las mesas. Celeste llegó primero, radiante con sus perlas y los ojos llenos de satisfacción. Darren la siguió, apuesto en su traje a medida, con un aire de triunfo arrogante. Naomi, con su vestido plateado, parecía serenamente deslumbrante. Saludó a todos con gracia, su voz cálida, sus movimientos tranquilos. Nadie podía adivinar la tormenta bajo su sonrisa. Durante la cena, Darren se levantó para dar un discurso. Amigos míos, comenzó orgulloso, levantando su copa, esta noche celebramos 25 años de matrimonio. Un hito. Pero también, un nuevo comienzo. Naomi lo observó con cuidado, apretando su copa. He comprendido, continuó Darren, que la vida sigue, y nosotros también debemos hacerlo. Naomi, has sido una esposa maravillosa, pero, hizo una pausa dramática, mirando a la sala. Creo que es hora de que ambos encontremos la felicidad a nuestra manera. Un murmullo recorrió a los invitados. La sonrisa de Celeste se ensanchó levemente, satisfecha. Darren sacó de su bolsillo una carpeta. Estos, dijo mostrando los papeles, son documentos de divorcio. Creo que es hora de separarnos como amigos. Por un momento, reinó el silencio. Entonces Naomi se levantó lentamente, con el rostro inescrutable. Tomó el micrófono de su mano, su voz firme y clara. 25 años, comenzó suavemente, mirando alrededor. 25 años de amor, confianza y sacrificio, y esto, dijo, mirando los papeles, ¿es tu regalo para mí? Darren se removió incómodo, pero el tono de Naomi no se quebró. Te amé más que a mi propio orgullo. Construí este hogar, esta vida, creyendo que éramos compañeros. Pero hoy veo la verdad. No quieres una esposa, quieres público para tu ego. Se escucharon jadeos. Celeste quedó impactada. Hablas de nuevos comienzos, continuó Naomi, con la voz un poco más fuerte, pero quizá deberías revisar quién es el verdadero dueño del lugar donde estás parado. Se volvió hacia los invitados, recuperando la calma. Verán, este condominio no es suyo para regalar. Fue un obsequio de mis padres. Legalmente, la noche en que Naomi salió de aquel restaurante, comenzó un nuevo capítulo. La brisa fría le rozaba las mejillas como si borrara el último rastro de su antigua vida. No lloró, no miró atrás, simplemente caminó, cada paso firme y deliberado. Detrás de ella, Darren permanecía congelado en shock mientras la orgullosa máscara de Celeste finalmente se resquebrajaba. Los invitados susurraban, inseguros de si consolar al hombre humillado o aplaudir a la mujer que acababa de romper años de silenciosa resistencia. Naomi respiró hondo, mirando las luces de la ciudad frente a ella. Por primera vez en 25 años, se sintió libre. En los días que siguieron, todo cambió. Darren intentó contactarla varias veces, llamando, enviando mensajes de disculpa que ella ni siquiera se molestó en leer. Fue al condominio una mañana, solo para descubrir que las cerraduras habían sido cambiadas. Una pequeña nota estaba pegada en la puerta, letra ordenada, palabras serenas. Por favor, contacte a mi abogado para cualquier asunto legal. No vuelva a perturbar mi paz. Darren permaneció allí mucho tiempo, leyendo y releyendo esas palabras, su orgullo desmoronándose con cada segundo.
Había creído que ella suplicaría, rogaría o al menos lloraría. Pero Naomi no había hecho nada de eso. Ella se había marchado y lo dejó enfrentarse al silencio que él mismo había creado. Celeste, también, vio su mundo tambalearse. Los rumores sobre lo ocurrido en la cena de aniversario se difundieron rápidamente en su círculo social. La mujer que solía presumir del matrimonio perfecto de su hijo ahora enfrentaba susurros educados y sonrisas disimuladas en los almuerzos. Sus supuestas amigas la consolaban con falsa simpatía, pero todas sabían la verdad: su orgullo había sido destruido públicamente por la misma nuera a la que solía menospreciar. Darren evitaba sus llamadas, avergonzado y perdido. Sophie, la joven por la que él lo había sacrificado todo, también se distanció. La ilusión de encanto y confianza que Darren una vez proyectó desapareció tras el escándalo del divorcio. Ella ya no veía a un hombre poderoso, sino a uno roto, aferrado a lo poco que quedaba de su dignidad. Su aventura terminó en silencio, sin drama, dejando a Darren solo con nada más que arrepentimiento. Mientras tanto, Naomi empezó a reconstruir su vida pieza por pieza. El condominio se sentía distinto ahora, no un hogar compartido, sino su santuario. Lo redecoró poco a poco, eliminando todo rastro de Darren. Las fotografías, los recuerdos de viajes, los trajes colgados en el armario, todo desapareció. En su lugar, llenó las habitaciones de cosas que la hacían sentirse viva de nuevo: pinturas, flores frescas, música suave. Cada rincón comenzó a reflejar su espíritu, no la sombra de un hombre que la dio por sentada. Volvió a trabajar en la firma de contabilidad, con una concentración más aguda que nunca. Compañeros que antes la compadecían por su carácter reservado ahora admiraban su seguridad. Sus ojos llevaban tanto gracia como fortaleza, la clase que surge de sobrevivir al dolor y elevarse por encima de él. Semanas se convirtieron en meses, y Naomi floreció. Retomó contacto con viejos amigos que había perdido durante su matrimonio, viajó a conferencias y empezó a guiar a jóvenes mujeres en finanzas. Ellas admiraban su sabiduría, sin saber las tormentas que había soportado para convertirse en esta mujer serena y poderosa. Sin embargo, en lo más profundo, Naomi aún llevaba un leve dolor, no de pérdida, sino de recuerdo. El amor había sido todo para ella, y aunque la traicionó, se negó a dejar que la amargura la definiera. Encontró paz no en la venganza, sino en la justicia silenciosa de ver cómo la vida seguía su curso. Una tarde, mientras revisaba el portafolio de un cliente en la oficina, una voz familiar interrumpió sus pensamientos. ¿Naomi? Ella levantó la vista y se congeló. Era Darren, de pie en la puerta, luciendo nada parecido al hombre que una vez conoció. Su traje estaba arrugado, su rostro cansado, los ojos llenos de culpa. ¿Qué haces aquí?, preguntó con calma. Necesitaba verte, dijo el suplicante. Por favor, Naomi. Cometí un error. Lo perdí todo, Sophie se fue, mi trabajo está en riesgo y mamá casi no me habla. Solo, necesito una oportunidad para explicarme. Naomi dejó el bolígrafo lentamente. ¿Explicar qué? ¿Qué elegiste la humillación sobre el amor? ¿Qué conspiraste contra mí con tu madre? ¿O qué me reemplazaste antes siquiera de dejarme ir? Los hombros de Darren cayeron. Creí que quería libertad, susurró, pero solo era vacío. Tú fuiste lo mejor que me pasó, y lo arruiné. La expresión de Naomi se suavizó apenas, pero su tono permaneció sereno. No, Darren. No me arruinaste. Me liberaste. Y por eso, te lo agradezco. Se levantó, recogiendo sus archivos. Ahora vete, por favor. Tengo trabajo que hacer. Darren abrió la boca para hablar, pero no salió ninguna palabra. La tranquila fortaleza de Naomi lo silenció más que cualquier enojo. Asintió débilmente y se marchó, la puerta cerrándose tras él. Naomi exhaló, con el corazón firme. No había alegría en su caída, ni satisfacción en su arrepentimiento, solo paz. Finalmente él enfrentaba las consecuencias de elecciones que tomó libremente, y ella ya no cargaba con ese peso.
Una semana después, Celeste llamó inesperadamente. Naomi pensó en ignorarla, pero decidió lo contrario. Naomi, comenzó Celeste, con voz tensa, quería disculparme. Me entrometí demasiado. Creí que protegía a Darren, pero ahora veo que solo destruí lo poco bueno que le quedaba. Naomi escuchó en silencio. Él está sufriendo, continuó suavemente. Está perdido, y no logro alcanzarlo, ¿tal vez tú puedas? La voz de Naomi fue gentil pero firme. Celeste, le deseo lo mejor, pero debe encontrar su propio camino. Yo ya encontré el mío. Hubo una pausa al otro lado. Por primera vez, Celeste sonaba genuinamente humilde. Eres más fuerte de lo que imaginé, susurró. Te juzgué mal. Sí, dijo Naomi en voz baja, lo hiciste. Pero está bien. Yo también los juzgué mal a ambos. Terminó la llamada en paz, sintiendo que un cierre silencioso se asentaba en su pecho. Meses después, Naomi estaba en un escenario en una conferencia financiera, pronunciando un discurso principal sobre la resiliencia y la reconstrucción tras los reveses personales. Su voz transmitía confianza y calidez, su historia inspirando a muchos sin revelar toda la verdad que había detrás. Al mirar el mar de rostros, se dio cuenta de lo lejos que había llegado, de la mujer rota en un restaurante deslumbrante a una líder admirada por otros. Cuando la multitud aplaudió, sonrió, una sonrisa suave y genuina que alcanzó sus ojos. Esa noche, de regreso en casa, Naomi se sentó de nuevo junto a la ventana, las luces de la ciudad titilando abajo. Se sirvió una copa de vino y contempló las estrellas. Su vida no era perfecta, pero era suya, pacífica, fuerte y honesta. En algún lugar, Darren y Celeste vivían con el peso de sus elecciones, y ella ya no sentía rencor hacia ellos. Susurró a la noche, gracias por enseñarme lo que no es el amor. Luego se recostó, dejando que el silencio la envolviera. Su historia había comenzado con una traición, pero terminó con libertad. Y a veces, la libertad era la mayor venganza de todas. Los meses se convirtieron en un año, y la vida de Naomi floreció de maneras que nunca había imaginado. Su tranquila fortaleza se convirtió en un faro para los demás, colegas buscaban su consejo, jóvenes mujeres admiraban su serenidad, y su círculo de amigos creció con personas que valoraban su autenticidad. Ya no sentía el vacío que una vez atormentó sus noches. En cambio, se sentía plena, con propósito y viva. Cada mañana se preparaba una taza de café, abría las puertas del balcón y dejaba que la suave luz del amanecer tocara su rostro. Era su pequeño ritual de gratitud, un silencioso gracias por la paz que había luchado por ganar. A veces pensaba en el pasado, no con amargura, sino con una calma aceptación de que el tiempo y la verdad siempre revelan lo que las palabras no pueden. Había amado profundamente y había sido traicionada, pero también se había reconstruido desde las cenizas. Y eso, creía ella, era la victoria más verdadera. Una fría tarde de otoño, Naomi asistió a una gala benéfica organizada por su firma. Había sido invitada como oradora invitada, y su presencia atrajo miradas de admiración. Vestida con un sencillo pero elegante vestido azul marino, su porte imponía respeto silencioso. Mientras hablaba sobre la perseverancia y la importancia de la resiliencia emocional en los negocios, la audiencia la escuchaba con atención cautivada. Sus palabras tenían peso no porque estuvieran ensayadas, sino porque eran reales, nacidas de su propio dolor y transformación. Cuando terminó, los aplausos fueron largos y sentidos. Al concluir la velada, se mezcló entre los invitados, intercambiando sonrisas corteses y conversaciones ligeras. Fue entonces cuando notó una figura familiar al otro lado del salón. Darren. Su postura, antes confiada, había sido reemplazada por una actitud vacilante, su traje le quedaba grande, su rostro parecía mayor de lo que debía. Parecía inseguro de si debía acercarse a ella. Por un breve instante, sus miradas se encontraron, y Naomi no vio ira ni amor, sino cierre. Él hizo un pequeño gesto con la cabeza, casi una disculpa silenciosa, y ella le devolvió una suave sonrisa.
No hicieron falta palabras. Ambos entendieron que aquel capítulo había terminado hacía mucho tiempo. Más tarde esa noche, mientras Naomi caminaba a casa bajo las luces de la ciudad, sus tacones sonando suavemente contra el pavimento, reflexionaba sobre lo lejos que había llegado. La vida la había despojado una vez, pero al hacerlo le había revelado su verdadero ser. Ya no era la mujer que esperaba afecto o aprobación. Era la mujer que creaba su propia paz, su propio éxito, su propia alegría. Al llegar a su condominio, se sirvió té y se sentó junto a la ventana, observando la lluvia dibujar delicadas líneas en el vidrio. Pensó en su yo más joven, la chica que se había enamorado, que soñaba con una familia, que había intentado ser perfecta para los demás. Naomi sonrió con ternura. «Hiciste lo mejor que pudiste», susurró. «Y ahora, por fin puedes descansar». Había sanación en esas palabras, un perdón que se debía a sí misma desde hacía años. En los meses siguientes, Naomi decidió dar un paso audaz. Lanzó su propia consultoría financiera, enfocada en ayudar a las mujeres a ser independientes y seguras. Su firma rápidamente ganó reconocimiento por su enfoque ético y su auténtica mentoría. Los clientes confiaban en ella porque entendía más que números, entendía la lucha, el valor y la renovación. Se escribieron artículos sobre ella en revistas de negocios, elogiándola como inspiración para las mujeres trabajadoras de todo el país. Naomi no perseguía la fama, pero la aceptaba con gracia, sabiendo que su historia podía dar esperanza a quienes aún estaban atrapados en silencio. Mientras tanto, la vida de Darren continuaba desmoronándose. La empresa en la que trabajaba redujo personal y él se quedó sin empleo. Los amigos que antes admiraban su éxito se fueron alejando poco a poco. La salud de Celeste comenzó a deteriorarse y, por primera vez, enfrentó las consecuencias de su orgullo en soledad. Darren la visitaba a diario, con la culpa pesando en su corazón. A menudo pensaba en Naomi, no con anhelo, sino con remordimiento. Comprendió que su fortaleza nunca había sido debilidad, que su bondad había sido una forma de valentía que nunca entendió. Una tarde, sentado junto a la cama de su madre, le dijo suavemente: «Tenías razón, madre. Perdí todo lo bueno en mi vida porque no supe ver su valor». Celeste cerró los ojos, murmurando débilmente: «Y yo te enseñé mal». Ambos lo hicimos. Fue un ajuste de cuentas silencioso entre ellos, del tipo que llega demasiado tarde para cambiar el pasado, pero que aún trae paz al alma. De vuelta en la ciudad, la vida de Naomi continuaba con un ritmo sereno. Se ofreció como voluntaria en un programa de mentoría para chicas jóvenes, enseñándoles no solo educación financiera, sino también autoestima. Sus sesiones estaban llenas de risas, preguntas e historias. «Nunca dejen que nadie las haga sentir pequeñas», les decía. «Aunque lo pierdan todo, recuerden, siempre pueden reconstruirse». Las chicas la adoraban, llamándola señorita Starling, con afecto y admiración. Cada vez que Naomi escuchaba su nombre, le recordaba a la mujer en la que se había convertido, independiente, compasiva e inquebrantable. Una noche, después de un día especialmente largo, Naomi recibió una carta. La caligrafía le resultaba familiar. Era de Darren. Dudó antes de abrirla, insegura de si quería volver a esa parte de su vida. Dentro había una sola página. «Naomi», decía, «no espero tu perdón. Solo quería darte las gracias. Me enseñaste lo que realmente significa amar, algo que no entendí hasta que lo perdí. Espero que hayas encontrado la felicidad. La mereces más que nadie». Naomi se quedó en silencio un momento, la carta temblando ligeramente en sus manos. No sintió tristeza, solo una tierna calidez. Dobló la carta con cuidado y la guardó en su cajón, no como un recuerdo de dolor, sino como prueba de que incluso los corazones rotos pueden hallar redención. Años después, Naomi estaba junto al mar durante unas vacaciones que tomó sola. El viento jugaba con su cabello, las olas susurraban como viejos amigos. Pensó en su camino, la traición, la soledad, el renacimiento. Cada cicatriz se había convertido en parte de su fuerza.
cada pérdida había moldeado su sabiduría. Sonrió, susurrando al mar, lo logré. Y por primera vez en su vida, realmente lo creyó. El horizonte se extendía interminablemente frente a ella, dorado bajo el sol poniente, símbolo de todo lo que aún la esperaba. Naomi dejó atrás el pasado de una vez por todas, avanzando con serena gracia. Su historia ya no trataba de un corazón roto, sino de volver a ser completa. Los años pasaron suavemente y la vida de Naomi fluyó con una gracia tranquila que solo proviene de una profunda comprensión. Su consultoría había crecido hasta convertirse en una organización respetada que empleaba a decenas de personas que admiraban su sabiduría e integridad. A menudo caminaba por los pasillos de la oficina saludando a su equipo con calidez y una sonrisa que nunca parecía forzada. Había una confianza serena en sus pasos, la que nace de sobrevivir tormentas y aprender a bailar bajo la lluvia. Ya no buscaba validación ni aplausos. Su éxito era suyo, esculpido con fuerza, paciencia y fe en sí misma. Cada vez que una joven entraba en su oficina en busca de orientación, Naomi veía un reflejo de su antiguo yo, esperanzada, insegura y buscando dirección. Escuchaba en silencio y luego compartía su historia, no con orgullo sino con sinceridad. El dolor, solía decir, no es el final. Es el comienzo de lo que estás destinada a hacer. Esas palabras tenían poder no porque fueran poéticas, sino porque estaban vividas. El condominio de Naomi, antes lleno de silencio, ahora resonaba con vida. Organizaba cenas para amigos, llenaba su hogar de risas y celebraba pequeñas victorias. Los fines de semana pintaba junto a la ventana o visitaba la galería de arte local, encontrando belleza en las cosas más simples. La mujer que antes lloraba para dormir ahora despertaba cada día con gratitud. A menudo reflexionaba sobre su pasado, no como una herida sino como una historia que había sobrevivido. Su corazón había sanado en capas, algunas tiernas, otras fuertes, pero todas suyas. Conservaba una fotografía de su boda guardada en un cajón, no para lamentar lo perdido, sino para honrar a la mujer que había sido. Esa joven había amado intensamente, confiado ciegamente y sufrido profundamente, pero también había puesto los cimientos de la fortaleza que Naomi llevaba ahora. Una mañana de primavera, Naomi recibió una llamada inesperada de una vieja amiga que trabajaba en una editorial. Naomi, dijo emocionada, hemos estado siguiendo tu trabajo y tus discursos, ¿alguna vez pensaste en escribir un libro? Naomi rió suavemente, sorprendida por la idea. ¿Un libro? ¿Sobre qué? Sobre ti, respondió su amiga. Tu viaje, tus lecciones, la forma en que convertiste el dolor en poder. Naomi dudó al principio. Su historia siempre había sido algo personal, sagrado, una parte de su alma. Pero después de pensarlo, aceptó. Si su historia podía ayudar incluso a una sola persona a encontrar fuerza, valdría la pena compartirla. Y así comenzó a escribir. Tarde en la noche, Naomi se sentaba en su escritorio a escribir mientras los recuerdos fluían como viejas canciones. El dolor, la traición, el redescubrimiento, todo volvía, pero no con tristeza. En cambio, sentía paz con cada palabra escrita, como si cerrara suavemente una puerta que alguna vez dejó entreabierta. El libro tardó casi un año en completarse. Cuando finalmente se publicó, se convirtió en un éxito instantáneo. Los lectores conectaron profundamente con su honestidad, su resiliencia y su mensaje de valentía silenciosa. Llegaron cartas y correos de personas de todo el mundo agradeciéndole por darles esperanza. Naomi los leía con los ojos húmedos, humilde y agradecida. Nunca imaginó que sus heridas privadas pudieran convertirse en luz para otros, pero la vida tenía una manera de convertir el dolor en propósito cuando menos lo esperabas. Mientras tanto, la vida de Darren se había ralentizado en un ritmo tranquilo y reflexivo. Su carrera nunca se recuperó del todo y su salud comenzó a debilitarse. Celeste había fallecido pacíficamente 2 años antes, dejándolo con una casa demasiado grande y recuerdos demasiado pesados. Una tarde, mientras hojeaba libros en una librería para pasar el tiempo, se topó con el libro de Naomi. Su nombre en la portada lo dejó helado. Dudó,
luego lo tomó y comenzó a leer. Cada página era un espejo que reflejaba sus errores y la fortaleza de ella. Al terminar, sus manos temblaban ligeramente. Las lágrimas llenaron sus ojos, no solo de arrepentimiento, sino de respeto. Comprendió que Naomi había encontrado algo mucho más grande que la venganza, había encontrado paz, propósito y perdón. Esa noche, Darren le escribió una breve nota: Naomi, leí tu libro. Estoy orgulloso de ti. Finalmente entiendo. Nunca supo si ella la recibió, pero escribirla le dio una extraña sensación de cierre. Cuando Naomi finalmente recibió la carta semanas después, la leyó lentamente, con el corazón sereno. No hubo lágrimas, ni amargura, solo una tranquila gratitud. La colocó junto a la primera carta que él le había enviado años atrás y cerró el cajón con una suave sonrisa. La vida había cerrado el círculo. El hombre que una vez destruyó su confianza ahora había reconocido su fortaleza, y ese reconocimiento, silencioso, humilde y tardío, era suficiente. No necesitaba más. Ya lo había perdonado hacía mucho tiempo, no por él, sino por su propia paz. Los años siguieron fluyendo y Naomi envejeció con gracia. Su cabello se volvió plateado, sus pasos más lentos, pero sus ojos aún guardaban la misma luz. Su consultoría prosperó bajo la dirección de una socia más joven a la que había mentoreado, y ella se fue retirando poco a poco, eligiendo pasar sus días enseñando y escribiendo. Su segundo libro se centró en la sabiduría, no en el dolor, una colección de reflexiones sobre paz, aceptación y renovación. Ya no escribía desde las heridas, sino desde la sanación. El mundo la veía como una historia de éxito, pero para Naomi, era simplemente una mujer que había aprendido a amar la vida de nuevo. Una clara tarde de invierno, Naomi caminaba por la playa, la misma que había visitado años atrás. El viento era frío pero llevaba el aroma de libertad que siempre amó. Mientras el sol se sumergía bajo el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, Naomi susurró suavemente: gracias. No sabía a quién agradecía, tal vez a la vida, tal vez al destino, pero su corazón se sentía pleno. Las olas acariciaban suavemente sus pies como si le respondieran. Cerró los ojos y sonrió. Había vivido desamor, traición y pérdida, pero también había conocido amor, crecimiento y paz. Su vida no había sido perfecta, pero había sido verdadera. Y en esa verdad, había encontrado su felicidad. Al darse vuelta para irse, una joven que pasaba la reconoció por la portada del libro. «Señorita Sterling», preguntó tímidamente. «Su historia cambió mi vida». Naomi se detuvo, con una sonrisa tierna. «Gracias, querida», dijo suavemente. «Me alegra que te haya ayudado». La chica asintió, con los ojos brillando de admiración. Naomi la vio alejarse, comprendiendo que su historia seguiría tocando vidas mucho después de que ella se hubiera ido. Miró una vez más al horizonte, con el corazón sereno. El pasado ya no la perseguía, el futuro ya no la asustaba. Estaba exactamente donde debía estar. Y así, el viaje de Naomi Sterling, alguna vez lleno de dolor y traición, se convirtió en un testimonio de resiliencia, perdón y la belleza de los nuevos comienzos. Había empezado como una mujer rota por el amor, pero terminó como una mujer definida por su propia fortaleza. La vida le había quitado mucho, pero también le había dado todo lo que realmente importaba: paz, propósito y amor propio. Mientras las estrellas aparecían una a una sobre el mar en calma, Naomi susurró para sí misma: «Este es mi final feliz». Y por primera vez, realmente lo era. Años después, el nombre de Naomi se había convertido en una leyenda silenciosa en su campo. Sus libros se estudiaban en universidades, sus discursos se citaban en seminarios de negocios y sus programas de mentoría se habían expandido internacionalmente. Sin embargo, a pesar de todo el reconocimiento, seguía siendo humilde, con los pies en la tierra y profundamente humana. La fama nunca había sido su meta, lo era la paz. Y ahora, cada vez que veía a otra mujer crecer en confianza, sentía cumplido su propósito.
El condominio que antes resonaba con dolor ahora irradiaba calidez. Cada rincón contaba una historia de supervivencia, cada fotografía un capítulo de resiliencia. A veces se sentaba junto a la ventana con una taza de té en las manos, observando el murmullo de la ciudad abajo y pensando, así es como se siente la libertad. No era ruidosa ni glamurosa, era tranquila, constante y amable, justo como ella. Una noche, su asistente Clara le llevó un sobre marcado como nominación al premio a la trayectoria. Naomi sonrió, un poco sorprendida. Nunca había perseguido premios, los premios la habían encontrado a ella. La ceremonia se celebraría en Nueva York, un gran evento en honor a pioneros en liderazgo y empoderamiento. Dudó un momento, pensando en todos los años que habían pasado, las risas, las lágrimas, el crecimiento, y luego asintió suavemente. Está bien, le dijo a Clara, vamos. Cuando llegó la noche de la ceremonia, el salón brillaba con elegancia. Rostros famosos, luces brillantes, música suave, todo parecía irreal. Al subir Naomi al escenario para recibir su premio, el público se puso de pie aplaudiendo. Por un instante permaneció en silencio, absorbiendo todo, los rostros, la admiración, el peso de su camino. Cuando por fin habló, su voz fue calmada pero cargada de profunda emoción. Cuando la vida te rompe, dijo, no maldigas las grietas. Es ahí donde entra la luz. Cada error, cada desamor, cada final, todo te enseña a comenzar de nuevo. Sus palabras llenaron la sala de un silencio que significaba que cada alma escuchaba. Al bajar, varias mujeres se le acercaron con lágrimas en los ojos, agradeciéndole por inspirarlas. El corazón de Naomi se sintió pleno, su dolor se había transformado en legado. De regreso en su hotel esa noche, colocó el premio dorado en la mesa de noche y miró hacia el horizonte brillante. Pensó en Darren de nuevo, no con tristeza, sino con compasión. Muy dentro de sí, esperaba que él hubiera encontrado su propia paz. Con toda su historia, había jugado un papel en quien ella llegó a ser. Ya no lo veía como el villano de su historia, sino como un capítulo que tenía que existir para que los demás se desplegaran. Gracias, susurró suavemente a la noche. Por la lección. Sonrió, cerró las cortinas y se durmió con el corazón en paz. Pasaron los meses y Naomi decidió dar un paso atrás de su vida pública. Había logrado más de lo que jamás imaginó y ahora anhelaba la sencillez. Pasaba sus mañanas cuidando un pequeño jardín en el balcón del condominio. La vista de hojas verdes y flores le recordaba cada día que el crecimiento siempre sigue a la paciencia. Volvió a pintar paisajes brillantes, atardeceres suaves, mares tranquilos, e incluso organizó una pequeña exposición. Los visitantes admiraban no solo su arte, sino la serenidad que transmitía. Naomi reía con facilidad, hablaba con dulzura y se movía por la vida como una brisa calma. La mujer que una vez estuvo rota se había convertido en la definición misma de paz. Una tarde, Naomi recibió la visita de una joven periodista que quería escribir un artículo sobre su vida. Señorita Starling, preguntó la chica, si pudiera volver atrás en el tiempo y cambiar una sola cosa, ¿cuál sería? Naomi pensó un largo momento y luego sonrió. Nada, dijo simplemente. Porque cada giro equivocado me trajo hasta aquí. Incluso el dolor tiene su propósito. La periodista asintió, visiblemente conmovida, y escribió cuidadosamente sus palabras. Más tarde, cuando el artículo se publicó, se volvió viral. Personas de todo el mundo resonaron con la verdad de Naomi, que sanar no es olvidar, sino aprender a vivir plenamente otra vez. Con los años, los pasos de Naomi se hicieron más lentos, pero su espíritu seguía vibrante. Aún asistía a eventos benéficos, aún daba mentorías de vez en cuando, pero en su mayoría vivía en la tranquilidad de su propia paz. Su cabello plateado enmarcaba un rostro lleno de gracia y sabiduría. Sus vecinos la adoraban, los niños del edificio a menudo pasaban solo para escuchar sus dulces historias. Señorita Starling, preguntó una niña una vez, ¿cómo se volvió tan fuerte? Naomi rió suavemente. Desmoronándome, respondió,
y aprendiendo a recomponerme. La niña rió también, sin comprender del todo aún, pero algún día lo haría. Una noche, Naomi se sentó otra vez en su escritorio de escritura, redactando una carta, no a alguien en particular, sino a la vida misma. Querida vida, escribió, gracias por todo. Por romperme cuando necesitaba cambiar, por sanarme cuando estaba lista y por enseñarme a amarme cuando nadie más pudo hacerlo. Dobló la carta con cuidado, la guardó en una pequeña caja junto con sus premios, fotos y las 2 cartas de Darren. Eran los artefactos de una vida plenamente vivida. Cuando la luz de la mañana entró por la ventana, Naomi salió al balcón, respirando el aire fresco. La ciudad seguía moviéndose abajo como siempre, ajena al triunfo silencioso en su corazón. Sonrió, susurrando, «Estoy en casa». Y en ese momento fue cierto, no el condominio, no la ciudad, sino su propia alma. Estaba en casa dentro de sí misma. Su viaje había comenzado con lágrimas, pero terminó en paz, y esa paz viviría más allá de ella. En los años que siguieron, la historia de Naomi Sterling continuó inspirando incontables vidas. Sus libros seguían siendo éxitos de ventas, sus palabras grabadas en los corazones de quienes habían conocido el dolor y buscaban esperanza. Para el mundo, era un símbolo de gracia, para sí misma, era simplemente una mujer que sobrevivió y aprendió a brillar. Y en algún lugar más allá del tiempo y la memoria, su espíritu caminaba otra vez junto al océano que siempre amó, susurrando suavemente al viento, «Lo logré». Años después, el mundo había cambiado, pero el legado de Naomi aún resonaba en él. Sus enseñanzas se impartían en programas de liderazgo, su voz era citada en documentales y su nombre llevaba una reverencia silenciosa entre quienes buscaban esperanza en tiempos oscuros. Se había convertido en más que una persona, era un mensaje, un recordatorio de que incluso los corazones rotos podían crear belleza de nuevo. Las escuelas solían celebrar días de Naomi Sterling, donde los jóvenes aprendían sobre resiliencia y bondad. Cada año, nuevas generaciones descubrían sus palabras y, de algún modo, todavía se sentían tan personales como si las hubiera escrito ayer. Sin embargo, a pesar de toda la fama y el reconocimiento, Naomi vivía en un mundo más allá de los aplausos mundanos. Su hogar se había transformado en un santuario pacífico lleno de libros, arte y risas suaves. Había envejecido, pero su corazón seguía siendo ligero, su espíritu aún curioso. Cuando la visitaban, las personas encontraban calidez, no sabiduría, conversación, no discursos. Creía que el legado más verdadero no era lo que la gente decía de ti, sino lo que sentían después de haberte conocido. Una mañana de primavera, Naomi recibió una carta de una joven llamada Elise, que había pasado por el desamor y la pérdida. La carta decía, «Tu historia me salvó. Estaba a punto de rendirme, pero tus palabras me recordaron volver a respirar. Gracias por enseñarme que el dolor no es el final». Naomi sostuvo esa carta por mucho tiempo, con lágrimas brillando en sus ojos. Susurró suavemente, «Por eso viví todo esto, para que alguien más no tuviera que sentirse solo». Colocó la carta junto a su libro favorito, sonriendo a través de la emoción que llenaba su pecho. Cada vez que alguien encontraba sanación en sus palabras, sentía que una pequeña parte de sus propias heridas se cerraba un poco más. Comprendió que sanar no era un destino, sino un puente que construimos para que otros crucen después de nosotros. Meses después, Naomi fue invitada como invitada de honor a una cumbre mundial de mujeres. No había viajado mucho últimamente, pero algo en su interior le dijo que debía ir. Cuando llegó, el salón era inmenso, lleno de rostros de todos los rincones del mundo. Al subir al escenario, los aplausos parecían interminables. Pero lo que más la conmovió fueron los carteles en el público, notas escritas a mano que decían, «Gracias, Naomi, me salvaste», y «Gracias a ti no me rendí». Por un momento, no pudo hablar. Simplemente permaneció allí, con los ojos brillantes, abrumada por lo lejos que había llegado su viaje. Cuando finalmente habló, su voz temblaba de gratitud. «Si hay algo que deben llevarse de mi historia», dijo, «que sea esto, nunca subestimen el poder de un corazón roto sanado con propósito».
Allí vive la verdadera fuerza. El público estalló en aplausos, muchos con lágrimas corriendo por sus rostros. Naomi sonrió suavemente, con el corazón lleno de un orgullo sereno. Había transformado su sufrimiento en una luz tan brillante que alcanzaba almas que nunca conocería. Esa noche, de regreso en su habitación de hotel, Naomi se sentó otra vez junto a la ventana, con las luces de la ciudad brillando como estrellas dispersas. Pensó en su yo más joven, la mujer que una vez lloró en una noche como esa, creyendo que su mundo había terminado. Deseó poder retroceder en el tiempo y decirle a esa versión de sí misma: resiste. Vas a convertirte en alguien increíble. El pensamiento la hizo reír suavemente, con lágrimas mezclándose con su sonrisa. Se dio cuenta de que la vida había cerrado el círculo, cada desamor, cada noche solitaria, cada dura lección, todo tenía sentido ahora. El dolor no era castigo, era preparación. Cada herida le había enseñado compasión, cada pérdida le había dado sabiduría. Semanas después, regresó a su tranquila ciudad. Retomó su rutina sencilla: té al amanecer, cartas al mediodía, pintura al atardecer. Sus días eran pacíficos y lentos, cada uno lleno de gratitud. Ya no perseguía momentos, los atesoraba. Sus vecinos solían verla pasear por el parque, alimentando pájaros o sonriendo a los niños que pasaban. No siempre la reconocían como la gran Naomi Sterling. Para ellos, era solo una mujer amable con cabello plateado y un corazón gentil. Y Naomi lo prefería así. No necesitaba que el mundo recordara su nombre, solo esperaba que recordara el amor que había dejado atrás. Una tarde, al cerrar su último diario, Naomi miró alrededor de su acogedora sala de estar, las velas, las fotos, el suave murmullo de la vida a su alrededor. Respiró profundamente, sintiendo una paz plena y satisfactoria. Se susurró a sí misma: lo logré. Realmente viví. La noche afuera estaba calma, las estrellas eran amables y el mundo se sentía exactamente como debía. Su historia, escrita con la tinta del dolor y el amor, continuaría mucho después de que ella se hubiera ido. Y aunque el tiempo avanzara, el legado de Naomi Sterling permanecería, recordando que no importa cuán roto estés, aún puedes levantarte, sanar y brillar otra vez. Los años continuaron pasando como suaves olas en la orilla, llevando consigo los susurros de la historia de Naomi, su bondad y su fortaleza. Incluso después de que se hubiera ido en silencio, su nombre permanecía vivo en los corazones de quienes había tocado. Cada año, en su cumpleaños, personas de todo el país se reunían en el jardín comunitario que ella ayudó a construir. Allí plantaban nuevas flores cada primavera: rosas, lirios, tulipanes, todos símbolos de resiliencia y amor. La placa en la entrada decía: en memoria de Naomi Sterling, quien convirtió el dolor en luz. Los niños corrían por el jardín riendo, y su alegría parecía el eco de la propia risa de Naomi, ese mismo sonido suave que alguna vez llenó su hogar. El viento llevaba su espíritu en cada hoja que se agitaba, recordando a todos que, aunque su cuerpo ya no estaba, su alma seguía enraizada en la bondad que había sembrado. La gente aún contaba su historia a quienes sufrían, diciendo: si Naomi pudo levantarse, tú también puedes. Sus palabras se habían convertido en una especie de medicina silenciosa, transmitida de corazón en corazón. Una de las personas más transformadas por el viaje de Naomi fue Elise, la misma joven que años atrás había escrito aquella primera carta desesperada. Ahora, adulta y segura de sí misma, Elise se había convertido en oradora motivacional, compartiendo su historia de sanación y esperanza. En el aniversario de la partida de Naomi, se paró frente a una gran audiencia y habló con la voz temblorosa de emoción. Nunca la conocí en persona, dijo, pero cambió mi vida. Me enseñó que el amor no se trata de quien se queda, sino de lo que permanece cuando todo lo demás se derrumba. El público escuchaba en silencio, muchos secándose lágrimas de los ojos. Después de su discurso, Elise caminó hasta el jardín y colocó una sola rosa blanca en la placa de Naomi. Me salvaste, susurró suavemente, y por un instante el aire se sintió cálido, como si el propio mundo respondiera: valías la pena salvar.
Esa noche, Elise miró las estrellas y pensó en cómo el dolor alguna vez la hizo sentirse pequeña, pero el ejemplo de Naomi había convertido ese dolor en su poder. Al otro lado de la ciudad, en una tranquila residencia de ancianos, Celeste Price, la madre de Darren, se sentaba sola en su habitación. Las paredes eran frías y vacías, adornadas con fotos de una vida que alguna vez controló pero de la que ya no podía sentirse orgullosa. El tiempo le había robado la agudeza y el orgullo, dejándole solo arrepentimiento. A menudo miraba el nombre de Naomi en los homenajes de los periódicos y sentía algo que nunca antes había admitido: vergüenza. Ella fue la hija que nunca merecí, susurró una noche, con lágrimas temblando en sus cansados ojos. La amargura que una vez envenenó su corazón finalmente se había marchitado, reemplazada por un dolor hueco. Deseaba poder retroceder, deshacer su crueldad y decirle a Naomi que se había equivocado en todo. Pero comprendió, demasiado tarde, que la vida solo te da las lecciones cuando ya perdiste la oportunidad de aplicarlas. La mujer que una vez se enorgulleció de su poder encontraba ahora paz solo recordando la bondad de aquella a quien había maltratado. Celeste pasó sus últimos años en silencio, donando lo poco que tenía a refugios de mujeres en nombre de Naomi. Era su disculpa silenciosa al mundo. Mientras tanto, Darren, quien una vez persiguió la juventud y los placeres egoístas, encontró sus últimos años perseguidos por el vacío. Su segundo matrimonio había fracasado, su riqueza se había desvanecido y su salud se debilitaba. El condominio que una vez intentó arrebatar se había convertido en un espacio público dedicado a la fundación de Naomi. Un día pasó frente a él, apoyado en un bastón, y observó cómo los voluntarios ayudaban a madres solteras, niños y viudas, personas a quienes Naomi había prometido proteger. Quiso entrar, decir algo, pero las palabras se negaron a salir. Todo lo que pudo hacer fue quedarse allí, mirando su nombre grabado en la pared: Fundación Naomi Sterling para la Esperanza. Su pecho se oprimió, no por la edad, sino por la culpa. La realización lo golpeó con fuerza: en su intento de reemplazarla, había perdido la mejor parte de su vida. Lágrimas corrieron por sus mejillas mientras susurraba: tenías razón, Naomi. Estaba ciego. Por un segundo creyó ver su reflejo en la puerta de vidrio, sonriendo, no con ira, sino con perdón. Eso lo rompió y lo sanó al mismo tiempo. Darren pasó el resto de sus días como voluntario allí, en silencio, sin decir nunca quién era, solo repitiendo: estoy aquí porque alguien una vez creyó más en la bondad que en la venganza. Años después, cuando Darren finalmente falleció, los voluntarios encontraron una carta en su bolsillo. Estaba dirigida a Naomi. Lo siento, decía. Tú eras mi hogar, y lo destruí. Espero que, donde quiera que estés, sepas que finalmente entiendo lo que significa el amor. La carta fue colocada junto a su memorial, y la gente decía que en las noches tranquilas, cuando el viento soplaba suavemente entre las flores, casi podía escucharse el tenue susurro de su respuesta: te perdono. Y tal vez ese fue el capítulo final de la historia de Naomi: no la venganza, no la victoria, sino el perdón. Porque al final, el amor siempre sobrevive al dolor, y la luz siempre encuentra la manera de brillar a través de las grietas. El viaje de Naomi había terminado hacía mucho, pero su historia seguía viva en cada acto de bondad, en cada corazón roto que volvía a encontrar valor y en cada alma que elegía la compasión por encima de la amargura. Ella había demostrado que el espíritu humano, una vez despertado, puede convertir incluso las cicatrices más profundas en las historias más hermosas. A medida que pasaron los años, el nombre de Naomi Sterling se transformó de una historia local a un símbolo mundial de compasión y valentía. Su viaje se convirtió en parte de planes de estudio escolares, programas motivacionales e incluso documentales que exploraban la fuerza del corazón humano. En todos los continentes, la gente compartía sus citas, recordatorios simples y poderosos de resiliencia. El dolor no te destruye, decía una de sus frases, te transforma en quien estabas destinado a ser. En ciudades y pueblos, comenzaron a aparecer murales de Naomi sonriendo bajo las palabras: elige la bondad, pintados por aquellos inspirados por su mensaje.
Su historia trascendió generaciones, recordando a todos que, sin importar lo rota que parezca la vida, las piezas aún pueden construir algo hermoso. La fundación que había iniciado creció hasta convertirse en un movimiento internacional, apoyando a mujeres y familias en más de 20 países. Los voluntarios solían decir, no trabajamos para Naomi, trabajamos con su espíritu. Y de alguna manera, lo sentían así. Porque cada vez que ayudaban a alguien con dolor, era como si su presencia estuviera allí, suave, guía y bondadosa. Y Liz, ahora una líder respetada de la fundación, solía visitar el jardín original que Naomi había plantado. Se sentaba en el mismo banco viejo bajo el cerezo, el que Naomi usaba para descansar después de largos días de trabajo. A veces llevaba a jóvenes voluntarios y les contaba sobre la mujer que transformó su tristeza en fuerza. Naomi no solo cambió vidas, decía con una sonrisa, nos enseñó a cambiar el mundo, un acto de bondad a la vez. Los más jóvenes siempre escuchaban en silencio, con los ojos llenos de admiración. Para ellos, Naomi era más que una historia, era la prueba de que la bondad de una sola persona podía resonar infinitamente a través del tiempo. En una de esas visitas, Elise encontró un pequeño nido de pájaro en la esquina del banco, con 3 diminutos huevos en su interior. Rió suavemente, susurrando, la vida nueva siempre encuentra su camino. Era como si el propio mundo hubiera elegido honrar el legado de Naomi al comenzar de nuevo constantemente. Mientras tanto, en un tranquilo campo lejano, una pareja de ancianos caminaba por una pequeña biblioteca dedicada a mujeres inspiradoras. El esposo se detuvo frente al retrato de Naomi, leyendo en voz alta su biografía. Convirtió la traición en propósito, murmuró, apretando suavemente la mano de su esposa. La mujer sonrió. Eso es lo que realmente significa el amor, ¿no? Convertir el dolor en algo que sane a los demás. Sus voces se desvanecieron, pero sus corazones conservaron la calidez de su historia. Esa misma noche, innumerables personas leían, compartían y recordaban sus palabras, estudiantes, madres, escritores, soñadores, todos llevando consigo un pedazo de Naomi Sterling. El tiempo, como siempre, siguió avanzando, pero la historia de Naomi nunca se apagó. Sus diarios, publicados tras su muerte, se convirtieron en superventas en todo el mundo. La última entrada de su último cuaderno fue leída por millones, y decía, si mi historia llega a ti, sabe que eres más fuerte de lo que piensas, más valiente de lo que sientes y más amado de lo que imaginas. No temas a los finales, son solo lugares donde comienzan nuevas historias. Esas palabras se convirtieron en un mantra global, un susurro de esperanza en momentos de oscuridad. La citaban en bodas, graduaciones e incluso en salas de hospital donde la esperanza escaseaba. Ella se había convertido en lo que siempre quiso ser, no una heroína, sino un recordatorio de que la sanación es posible. En el 50º aniversario de su fallecimiento, se celebró un enorme evento en su honor. Miles se reunieron, sosteniendo velas que brillaban como luciérnagas bajo el cielo nocturno. Y Liz, ya de cabello canoso pero elegante, se colocó frente a la multitud y dijo, Naomi una vez me dijo que el amor, una vez entregado, nunca desaparece, solo cambia de forma. Miren a su alrededor. Cada luz que sostienen es de ella, pasada a ustedes, y ahora al mundo. El mar de luces centelleó mientras la multitud levantaba sus velas en alto, y por un momento, pareció que el espíritu de Naomi estaba entre ellos, danzando suavemente con el viento, sonriendo como siempre lo hacía. Las estrellas arriba parecieron brillar más, como si el universo mismo estuviera honrando su viaje. Cuando el evento terminó, nadie se fue en silencio, se fueron inspirados, listos para vivir con más bondad, más valor y más amor. Y así, la historia de Naomi Sterling se volvió eterna, no escrita en piedra, sino en corazones. Ella había comenzado como una mujer traicionada, perdida y olvidada, pero terminó como una leyenda de esperanza, prueba de que ninguna herida es demasiado profunda para sanar. Incluso ahora, cuando la gente enfrentaba dolor o pérdida, susurraban su nombre como una oración, Naomi. No era solo un nombre, era una promesa de que incluso después de la angustia, aún podía haber belleza, paz y propósito. En algún lugar, más allá del alcance del tiempo,
el espíritu de Naomi sonreía suavemente, observando cómo su historia vivía en cada acto de amor que seguía. Y en esa eternidad tranquila, finalmente descansaba, no en la tristeza, sino en la luz, sabiendo que su corazón había cambiado al mundo para siempre. Pasaron las décadas y el mundo avanzó por nuevas eras, la tecnología evolucionó, las ciudades cambiaron, los rostros iban y venían, pero la historia de Naomi Sterling se negó a desvanecerse. Su nombre vivía en rincones silenciosos, susurrado en aulas, grabado en los muros de centros de esperanza y recordado en corazones que se negaban a rendirse. El tiempo la había convertido no solo en alguien del pasado, sino en un símbolo de lo que realmente significa vivir con propósito. En cada parte del mundo había alguien que podía decir, gracias a ella, no dejé de intentarlo. Su legado se había vuelto más que memoria, era energía, viva e infinita. La Fundación Naomi Sterling trabajaba ahora a través de los océanos, construyendo refugios, escuelas y bibliotecas. Cada edificio llevaba una cita de sus diarios, verdades breves y simples como la bondad es fuerza, sanar lleva tiempo y la luz siempre regresa. Las personas que lideraban estos proyectos no lo hacían por fama, lo hacían porque creían en su mensaje. Para ellos, Naomi no se había ido, era el latido de su misión. Una de esas personas era una joven llamada Maya, una adolescente que había perdido a sus padres en un accidente. Creció leyendo la historia de Naomi en un pequeño orfanato financiado por la fundación. Siempre que se sentía perdida, se sentaba bajo un árbol en el jardín y leía las últimas líneas del diario de Naomi, no temas a los finales, son donde comienzan nuevas historias. Esas palabras se convirtieron en el ancla de Maya, su fuerza silenciosa en los días más difíciles. Años después, obtuvo una beca de la fundación y estudió psicología. Su sueño era ayudar a otros a sanar, tal como Naomi la había ayudado a ella sin haberla conocido nunca. El día de su graduación, se paró en el escenario con su diploma en mano y susurró suavemente, «Esto es para ti, Naomi». Fue como si el mundo entero se detuviera a escuchar, y la brisa que acarició su rostro se sintió como una bendición traída desde más allá del tiempo. Esa noche escribió en su diario, «Creo que ahora lo entiendo, Naomi no nos dejó su historia para recordarla, la dejó para que la continuáramos». Y en esa sola línea, el propósito de Naomi halló su cumplimiento más verdadero. Los años se transformaron en siglos, pero la llama que Naomi encendió nunca se apagó. Los historiadores hablaban de ella como una de las grandes voces del espíritu humano, junto a aquellos que cambiaron el mundo con empatía y no con poder. Sus estatuas y retratos eran sencillos, solo su sonrisa serena, sus ojos llenos de calidez y un libro en sus manos. La gente dejaba flores, no porque fuera famosa, sino porque los hacía sentirse vistos, comprendidos y esperanzados. Sus enseñanzas se volvieron parte de los cursos de humanitarismo, y su nombre fue grabado junto a los que recordaban a la humanidad su mejor lado. Y a través de todo, su historia permanecía intacta al paso del tiempo, pura, simple y humana. En una ciudad lejana, en una clara tarde de muchos años después, una niña le preguntó a su abuela, ¿quién fue Naomi Sterling? La anciana sonrió y respondió, fue alguien que aprendió a convertir la tristeza en esperanza. Y gracias a ella, todos aprendimos que el amor nunca muere realmente, solo cambia de forma. La niña asintió pensativa, luego tomó un cuaderno y comenzó a escribir. Su primera línea decía, érase una vez una mujer que creía en la luz. La abuela sonrió suavemente, comprendiendo que la historia estaba comenzando de nuevo, como siempre lo hacía, a través de nuevos corazones, nuevas manos y nueva esperanza. En algún lugar más allá del mundo del tiempo, donde la paz se encuentra con la eternidad, el espíritu de Naomi observaba en silencio. Veía a Maya enseñando, a la niña escribiendo, a los voluntarios ayudando y a las personas viviendo con bondad. Sonrió, con la misma calma de siempre, la sonrisa de quien al fin sabía que su vida había tenido sentido. Las estrellas brillaban más intensamente a su alrededor, cada una cargando una chispa de la luz que ella había dado al mundo. Y si alguien se paraba bajo ese mismo cielo en una noche tranquila, podía sentirlo también, el recordatorio suave de que el amor, una vez nacido, nunca desaparece. Viaja a través del tiempo, de los corazones,
de las historias. La historia de Naomi Sterling había llegado finalmente al círculo completo, no un final, sino un hermoso para siempre. Su voz, suave pero intacta, parecía susurrar al viento por última vez: donde hay amor, siempre hay un comienzo. Y con eso, su historia, su espíritu y su legado vivieron para siempre, eternos, brillantes y en paz.